Hola a todos. Como parte de nuestro compromiso por promover e impulsar la inclusión de los criterios ASG en el análisis de las compañías, que cada vez cobra mayor relevancia en las decisiones de inversión a nivel global, el día de hoy tenemos el privilegio de compartir este espacio con María Adelaida Correa, la directora corporativa de sostenibilidad del Grupo ISA. María Adelaida, buenos días y un placer tenerte acá con nosotros. Buenos días, Diego. El placer es mío de poder estar conversando con ustedes y con los inversionistas. Antes de entrar en materia, me gustaría comentar que desde el 2021 en el Grupo Bancolombia estamos incluyendo el análisis de los criterios de sostenibilidad ASG como complemento al análisis fundamental que hacemos de las compañías de la Bolsa de Valores de Colombia. Para esto, nos basamos en los reportes que produce MSCI al respecto. En este caso, para el caso de ISA, la calificación que le otorgan es una A, lo cual resulta superior al triple B que tiene en promedio el Colcap. Para esto vamos a profundizar en los principales aspectos que evalúa MSCI, donde en el criterio ambiental a ISA le va muy bien, obtiene una calificación destacada, mientras que hay aspectos de mejora en el criterio de gobernanza. María Adelaida, el día de hoy nos gustaría compartir con la audiencia un análisis detallado y con algo de profundidad respecto a los tres criterios y los tres pilares que evalúa MSCI, el tema ambiente, social y de gobernanza en ISA. Y para eso vamos a iniciar con el tema ambiente, si te parece. Y cómo no tocar la Mega 2030 de crecimiento con valor sostenible y conexión Jaguar, que son los lemas de sostenibilidad en ISA. Cuéntanos un poco de esas iniciativas. Perfecto, Diego. Pues es maravillosa esa pregunta porque que hoy una organización como ISA y sus empresas, que está a lo largo de la región latinoamericana, pueda hablar de una estrategia corporativa que su valor y su centro está en la sostenibilidad, pues habla mucho de hacia dónde estamos y cómo estamos creando una cultura de sostenibilidad en nuestros negocios. Entonces, en primer lugar, decir que en ISA la estrategia corporativa no es una estrategia diferente a la estrategia de sostenibilidad, es una sola y está en el corazón de los objetivos y de las iniciativas y métricas que tenemos. Ahora, hablemos un poquito de Conexión Jaguar. Evidentemente es uno de nuestros programas bandera en términos de sostenibilidad. Es un programa que nace hace cerca de 5 años con la conmemoración de los 50 años de ISA. Yo digo que esas celebraciones son especiales porque te hacen hacer una introspección y una reflexión acerca de cuál ha sido tu trayectoria. En ese momento ISA declara un propósito superior, un propósito de trascender, un propósito de seguir siendo excelente en su negocio y en sus operaciones, pero también de dejar un legado a la sociedad y al medio ambiente. Ahí nace Conexión Jaguar como un programa muy innovador, porque es un programa que integra cambio climático, biodiversidad, comunidades y conciencia en torno a la protección del clima. Entonces, hoy en día es un programa que tiene unas metas bien retadoras. Al 2030 esperamos poder contribuir con una reducción de toneladas de CO2 de 9 millones de toneladas potenciales con los distintos proyectos de restauración y conservación de bosques y incorporando todo el mecanismo de los créditos de carbono. Tiene también una meta asociada a la protección de hectáreas. Hoy tenemos más de 800.000 hectáreas en 9 proyectos en Latinoamérica que se están conservando y esperamos poder cerrar al 2030 con 20 proyectos ya materializados y con todo su proceso de desarrollo en este mercado. Estamos en Brasil, Colombia, Perú y nos orgullece además contar que el día de ayer lanzamos nuestro primer proyecto en Chile, que además en Chile el programa toma el nombre de Conexión Puma, porque no tenemos jaguares en Chile. El programa Conexión Jaguar, Diego, tiene 4 objetivos muy claros. En primer lugar, contribuir a la mitigación del cambio climático a través del mercado de carbono. En segundo lugar, ayudar a la protección de la biodiversidad, que en América Latina somos uno de los principales spots de conservación de biodiversidad, y al proteger esa biodiversidad, toda la conectividad que estos felinos necesitan para su supervivencia.
En tercer lugar, promover y apoyar proyectos productivos con las comunidades. Las comunidades indígenas, campesinas son el principal actor de conservación del territorio. Y en cuarto lugar, un objetivo que no por ser el último es el menos importante y a mí me gusta mucho, y es sensibilizar en torno a la conservación y la protección del medio ambiente. Ahora, respecto al jaguar, el jaguar es una especie emblemática. Para nosotros en América es el principal felino de toda América, ha desaparecido ya en países como Estados Unidos, Uruguay, Chile, y el protegerlo a él es proteger el ecosistema porque es una especie sombrilla, es decir, le da equilibrio a la protección de los ecosistemas. Y en ese orden de ideas, el tema de emisiones de carbono, que es uno de los temas más mediáticos y sonados en materia de sostenibilidad y con metas a nivel global, de la carbono neutralidad, etcétera. ¿Cómo este aspecto juega en ISA a la hora de definir la estrategia y de definir la participación en nuevos negocios? Bueno, lo voy a separar en dos elementos. Voy a hablar primero de toda esa estrategia de reducción de esas emisiones y luego del foco en ese crecimiento para aportar a una economía más descarbonizada. ISA, por su naturaleza y sus negocios, es una industria muy limpia. Para que tengamos un orden de magnitud, nosotros anualmente en la operación emitimos un poco más de 45.000 toneladas de CO2. Eso es muy poquito cuando ustedes comparan con industrias como oil and gas o otro tipo de infraestructura, es una cosa muy pequeña. Nosotros hoy en todas nuestras empresas de energía, en las empresas de Intervial en Chile y en Internexa, Telecomunicaciones en Colombia, somos carbono neutrales en la operación, es decir, todas esas emisiones las compensamos. Y esto es una noticia muy potente cuando uno ve que la mayoría de empresas tienen esta meta al 2030, las más juiciosas, las otras la tienen más lejos. Este año vamos a certificar esto con un tercero independiente, pues para podérselo comunicar además al mercado con una verificación de un tercero. Entonces, eso respecto a la gestión de todo el tema de carbono, Diego. Pero hablemos ahora de ese crecimiento. Aquí hay que aclarar algo bien importante y es que ISA no genera. ISA es un articulador en la transición energética y es el que conecta las fuentes de energía renovable. Y en los últimos años ha tenido un papel protagónico y se ha emitido hoy en día más de 2.500 millones de dólares en bonos verdes. ¿Qué quiere decir esto? Estos, como bien saben ustedes, son unos bonos con unas condiciones especiales, pero que se dan para financiamiento de infraestructura renovable. Entonces, ISA conecta esas fuentes renovables, tiene estas emisiones, que yo creo que somos el principal emisor, me atrevo a decirlo, en América Latina, en 4 países. Perú, Brasil, Colombia y la última emisión el año pasado en Chile, donde fue un bono de 1.200 millones de dólares. Entonces nuestra participación en ese mercado de transición energética y de las energías renovables es muy potente. María Adelaida, habiendo recorrido ya este primer pilar del tema ambiental, pues, ¿qué te parece si pasamos al tema social? Perfecto. Y en ese tema quisiéramos comenzar esta conversación hablando de las consultas con comunidades, que se han vuelto en algunas industrias dolores de cabeza y cuellos de botella para algunos de los proyectos que desarrollan las compañías por culpa de la legislación, de la regulación, por diversos factores, pero que definitivamente en el caso de ISA, una compañía enfocada en infraestructura, ya sea de transmisión de energía o de vías o de transporte de telecomunicaciones, ¿cómo se maneja ese tema de comunidades? ¿Cuál ha sido la experiencia y qué le podemos contar a nuestra audiencia? Bueno, Diego, ese es un tema bien importante porque las comunidades para nosotros son uno de nuestros grupos de interés, es decir, hay un enfoque de gestión con unos compromisos muy claros hacia ellos. La experiencia ha sido muy positiva. ISA y sus distintas empresas en Latinoamérica han realizado desde hace muchos años un trabajo de construcción de confianza con las comunidades y de trabajo anticipado también cuando los proyectos de infraestructura van a llegar. Nosotros hoy en Colombia atravesamos más de 400 municipios, entonces esto implica tener un relacionamiento en el territorio muy potente
con comunidades indígenas. Son cerca de 40 comunidades indígenas con las que tenemos que tener permanentes diálogo, concertación, consenso y sobre todo trabajo conjunto. Aquí también se ha ido cambiando ese estilo de trabajo de llegar con unas ideas pensadas desde nuestras oficinas a construirlas en el territorio. Destaco, por ejemplo, la relación con las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, relación que se tiene hace más de 15 años, para poder lograr que la infraestructura eléctrica pase por su territorio delimitado por la línea negra. Las comunidades de Aguita en Chile, las comunidades campesinas en nuestro proyecto en construcción de Coyayana en Perú. Entonces, para nosotros es crítico, es una experiencia enriquecedora, es retadora. Los tiempos de las comunidades no siempre conversan con los tiempos de los proyectos. Entonces, ha sido de un aprendizaje permanente. En este tema social también es muy importante el factor de capital humano. Y ahí entramos en dos temas que podemos, yo creo, que abordar, y es uno, la equidad de género, cómo maneja eso ISA, y dos, cómo son las políticas para atraer y retener el talento, dadas las tendencias globales y todo lo que se ha tejido alrededor de esto. Perfecto, pues mira, en ese enfoque y ese trabajo de nuestro talento humano, hoy contamos con un programa de diversidad e inclusión que se denomina Otras Miradas. Otras Miradas tiene 3 enfoques principales: un enfoque de género, y cuando hablo de género es con todo el portafolio de términos que hoy se trabajan, desde la diversidad sexual, desde la definición del género mismo. Entonces ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con el tema de accesibilidad y de integración de personas con alguna limitación o discapacidad, con adultos mayores también en ciertos procesos, e incluso madres gestantes. Y un tercer enfoque tiene que ver con la multiculturalidad, que te hablaba al principio de lo rica que es por tener nosotros empresas en los distintos países de la región. Este trabajo consciente, permanente y de creación además de cultura en la organización ha dado como resultado que el año pasado hayamos sido certificados en todas nuestras empresas en Colombia con el sello Equipares, que otorga el Ministerio del Trabajo junto con la Agencia de Naciones Unidas acá en Colombia. Y eso nos enorgullece mucho, Diego, no por el reconocimiento mismo, sino por las prácticas que hay detrás, que son prácticas inclusivas, que son prácticas que se incorporan en los procesos de la organización. Ok. Y en cuanto al tema de atracción de talento, de retención, ¿cómo son las políticas? Hemos visto que en los últimos años ISA ha avanzado en el ranking de las mejores empresas para trabajar en Colombia. ¿Cuál ha sido como la clave de ese avance en esa materia? Bueno, en primer lugar, hemos contado con un liderazgo transformador, y cuando uno sabe que va a trabajar en unos equipos de alto desempeño, retadores, con temas que además están a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo, eso atrae. En segundo lugar, yo mencionaba la estrategia de sostenibilidad. La gente quiere trabajar en una empresa que es consciente y que no es solo una declaración, que no hay greenwashing, que no es simplemente publicidad. Cuando esto se evidencia que tiene hechos y datos detrás, pues eso es un motor grandísimo para la atracción de nuestro talento. ISA además tiene unos niveles de profesionales muy altos, entonces la gente sabe que cada vez se puede especializar más cuando trabaja en ISA, y eso atrae a nuestro talento. Y finalmente yo diría que poder tener una oferta de condiciones laborales, salariales y de beneficios muy atractiva y muy competitiva en el mercado. Bueno, María Adelaida, ya casi llegamos al final de esta conversación tan agradable, y no menos importante es el último tema, gobernanza, en el que, de acuerdo a los criterios de calificación de MSCI, hay oportunidades de mejora en ISA y en general en todas las compañías colombianas. Y ya sabes a qué tema me voy a referir, y es puntualmente la calificación que obtienen las compañías colombianas en esa medida global e internacional de revelación de información y revelación de remuneración de sus directivos. Es casi que una generalidad que en Colombia no se revele esa información por diversos factores. ¿Qué opinas de ese tema? ¿Cómo podríamos trabajar o cómo podríamos hacer que los analistas de este criterio a nivel internacional
comprendan un poco nuestra situación y este caso de por qué no se revela esa información, siendo que de pronto hay otras compañías quizás de origen extranjero que residen y operan en Colombia y de pronto sí revelan esa información. Diego, ese evidentemente es un gran reto y quiero referirme incluso antes a algo más general. La visión de todos estos analistas es una visión que hay veces no contempla ciertas realidades locales. Temas, por ejemplo, que hay veces nos califican o nos evalúan también, el tema de la propiedad. Nos cuestionan el hecho de tener un alto porcentaje de propiedad estatal a las empresas de la región, porque la práctica es otra en Norteamérica, en Europa. Ese es un tema de la realidad de nuestras empresas y de este tipo de empresas de infraestructura. Entonces ahí hay un gran reto con los analistas. El segundo reto lo acabas de mencionar, tiene que ver con poder hacer pública toda esta información salarial. Nosotros internamente hacemos una evaluación en dos frentes. Uno, garantizar siempre la transparencia del mercado y dos, mitigar riesgos que se puedan presentar de cara a las personas. Sabemos que operamos en territorios muy complejos, la infraestructura lineal de nuestras operaciones atraviesa los países donde hay múltiples actores en la legalidad y actores en la ilegalidad. Para nosotros hoy es un riesgo poder revelar este tipo de información, sin embargo no nos hemos quedado ahí. Hemos tratado de comunicarle al mercado cómo se compone esa remuneración, porque podemos dar esos pasos y es decir, ok, no damos exactamente el número, muchas veces damos rangos o mostramos cómo hay un componente fijo, cómo hay un componente variable, cómo hay un componente de beneficios y cómo funciona. Entonces nos hemos acercado lo que más hemos podido a revelar esa información sin decir explícitamente un número, pero creo que es un gran avance, Diego. Ok, y quizás en ese esquema que mencionas se discrimina y se determina incentivos por resultados. No sé si en los esquemas de remuneración de ISA hayan incentivos por metas de sostenibilidad que últimamente pues se ha ido incorporando en esos esquemas de remuneración de las compañías que están enfocadas en mejorar su calificación a nivel de sostenibilidad. Sí, esta es una práctica que se incorporó en ISA desde hace algunos años, pues porque sabemos que estos temas hay que movilizarlos, además con incentivos. Nosotros tenemos en nuestro Balance Scorecard una serie de métricas, unas que vienen por el desarrollo de proyectos y otras que son indicadores mismos. Dentro de esas mediciones, en el sistema de compensación variable, hoy en día incluimos, por ejemplo, todo el tema de reducción de impactos del que les mencionaba al principio. Hoy en nuestras compañías es una medición atada a la compensación. Tenemos también otra medición relativa a la construcción de todo el inventario de gases de efecto invernadero en construcción, que es bien complejo porque involucra poder levantar toda esta información de los proveedores, pero hoy es un reto en nuestra compensación variable. Tenemos un tema asociado a la protección de nuestro talento, de cómo garantizamos la disminución de accidentes fatales, y es un tema que también está en las métricas, las condiciones de clima laboral. Entonces ISA ha venido avanzando y hoy en su Balance Scorecard consolida unas métricas que están vinculadas a la compensación. Precisamente en ese punto que tocaste ahorita tangencialmente de la injerencia del principal accionista, y en el caso de ISA, que hasta hace poco era directamente el gobierno nacional y que ahora indirectamente a través de Ecopetrol sigue siendo el gobierno nacional, se levantan a veces banderas de alerta respecto a las decisiones que pueda tomar ese accionista mayoritario, respecto al trato con los minoritarios. Diego, ese es un tema fundamental. ISA cuenta hoy en día con un modelo de gobierno corporativo, ética y compliance muy robusto. Entonces ese es un primer elemento que le debe dar toda la tranquilidad a nuestros accionistas minoritarios. En segundo lugar, obviamente, pues la mayor parte de estos temas están regulados a través de los estatutos. Vía estatutos se establece que deben existir por lo menos 5 miembros independientes. Nosotros hoy en día de 9 miembros tenemos 7 miembros independientes. Esta es una muy buena práctica y además la composición de estos miembros independientes se busca que sea con mucho conocimiento en los negocios, con diversidad en sus orígenes de formación académica y de trayectoria y experiencia. Y también se ha buscado que la participación femenina sea relevante, un tema de género. Hoy contamos con 2 mujeres maravillosas en nuestra junta directiva.
Y finalmente complementamos con un ejercicio muy potente que venimos realizando desde el año 2019, que es un ejercicio de hacer sinergia entre la reputación y la materialidad. Es un ejercicio tendencia de haberse unido, y a través de este ejercicio la principal dimensión que trabajamos en el tema de gobierno corporativo se denomina buen gobierno, y en ese buen gobierno tenemos temas que tienen que ver con la independencia, con la ética, con los canales o mecanismos administrativos de la toma de decisiones. Ok, en ese último punto, muy importante, ese tema de la ética, que de pronto lo voy a linkear con la corrupción. ¿Por qué? Porque en esta metodología que utiliza MSCI mencionan que ellos levantan alertas por la geografía donde participan las compañías y por el tipo de negocio. Desafortunadamente, en el negocio de infraestructura en Latinoamérica han habido escándalos de corrupción en los últimos años, lo cual puede levantar alertas en compañías del sector sin que haya ninguna investigación ni nada, pero simplemente por estar en un negocio y en una geografía donde han ocurrido cosas, por sospecha. ¿Cómo maneja ISA a lo largo de todas sus compañías el tema de protegerse, hacer una debida diligencia en cuanto a proveedores con quien hago negocios, para salir bien librada y digamos poder levantar la cara y mirar de frente a los inversionistas y tener una conciencia tranquila en ese tema? Pues mira, son varias prácticas. La primera de ellas es una gestión integral de riesgos, bien detallada en cada una de las empresas. Cada una de las empresas tiene un modelo asociado a su realidad, a su geografía, a su negocio, e ISA como corporativo tiene también toda una matriz integral de los riesgos, con un ejercicio, como bien conocen ustedes, de valoración de probabilidades y poder darle un valor económico a estos riesgos. Entonces lo primero ahí es un ejercicio profundo, y que además es un ejercicio que llega a nivel de junta directiva. Trimestralmente es revisado por nuestra junta cómo van evolucionando y cómo se van comportando, si hay materialización o no de estos riesgos y qué medidas de administración se están tomando. En segundo lugar, Diego, todo nuestro proceso de abastecimiento también es un proceso muy robusto, donde hay una metodología que clasifica las categorías de compra, según si son compras estratégicas, si son compras del día a día. Esto permite segmentar también, de manera que la toma de decisiones en esas compras estratégicas esté manejada por unos comités que cumplen con una serie de requisitos. Entonces eso le da mucha visibilidad a todo el proceso y a la trazabilidad del ejercicio. Y finalmente contamos con herramientas concretas, contamos con un comité de ética en cada una de las empresas. Ese comité de ética evalúa las quejas, reclamos o inquietudes que llegan a través de la línea ética. La línea ética está abierta no solo a nuestros empleados, sino a todos los grupos de interés, y es uno de los temas que se gestiona al 100%. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 75 temas gestionados, o sea, que llegaron y que fueron gestionados en la línea ética. Entonces hay herramientas concretas además para la gestión de temas que puedan generar alerta. María Adelaida, en este pilar de gobernanza, MSCI levanta unas alertas en ISA, y digamos que parte de esas oportunidades de mejora se dan por el tema de controversias jurídicas y regulatorias. Puntualmente se refieren a la cuenta por cobrar que hay en Brasil, asociado a la ley 4819, y que puede que traiga el lastre también del proceso de la renovación de la concesión 059 mencionada en CETEPI, también en Brasil. ¿Cómo ISA se puede blindar de esos riesgos, y cómo le podemos explicar un poco a la audiencia a esos temas regulatorios y jurídicos a los que se expone una compañía de la magnitud como ISA? Diego, ese es un tema bien relevante. La ley 4819 tiene que ver con los beneficios pensionales de los trabajadores de las empresas controladas por el Estado de Sao Paulo como complemento a su pensión. Cuando ISA compra a CETEPI, la empresa venía asumiendo el 30% de esta obligación. Hoy en día, CETEPI registra una cuenta de cobro por este concepto y adelanta un proceso de cobro contra la Secretaría de Hacienda del Estado de Sao Paulo. Este es un proceso jurídico que ha tenido unas decisiones favorables para ISA,
que esperamos que se concrete rápidamente y de forma positiva a nosotros, pero lo importante es resaltar que esta situación no pone en riesgo la situación financiera de la empresa, ya que se viene provisionando adecuadamente y en ningún momento pues va a afectar la capacidad de responder a los compromisos de caja que tiene nuestra empresa. Entonces, dar toda la tranquilidad en este sentido y pues se están adelantando los procesos judiciales con los tiempos que conllevan. Y respecto a la posibilidad de algún riesgo de esta situación con la renovación de la concesión, pues no lo identificamos así. La renovación de la concesión ha tenido pues una serie de procesos que también se han ido surtiendo favorablemente para ISA CETEPI, entonces no consideramos que haya un riesgo al respecto. María Adelaida, ¿qué te parece si le explicamos a la audiencia cómo es este proceso, que es relativamente nuevo, de la calificación de criterios ASG por parte de diversas instituciones? Pues en el caso nuestro, con el que estamos basando nuestros análisis, son los reportes del MSCI, y cómo ellos pues acceden a ustedes, cómo es ese canal de comunicación y el proceso de recolecta de información con el que se construye este reporte, qué retos hay para poder mejorar ese proceso, porque entendemos que está en desarrollo. Así es un proceso en desarrollo, en construcción, pero lo valoramos mucho desde ISA porque es poderle dar una información muy potente a nuestros inversionistas en torno a la gestión de los criterios ASG. Entonces, pues se los agradecemos a ustedes, a MSCI, porque además sabemos que hace un ejercicio concienzudo y que revisa toda nuestra información pública. Ahí los retos es que no se quede nada por fuera, es poder tener conversaciones en algunos puntos que de pronto merecen alguna aclaración y que haya una comunicación muy fluida entre ambas partes, pero creo que esto va a aportar mucho al mercado y que es un ejercicio bien positivo. María Adelaida, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros hoy acá y esperamos volvernos a ver más adelante. Claro que sí, cuenten con nosotros siempre, Diego, muchas gracias.